Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos encontramos con la plataforma Lectude con el tema cálculos en circuitos en paralelo. Vamos con la pregunta uno. Antes de iniciar, eh, estas tres cosas puntuales que nos van a ayudar a tener ideas sobre cómo resolverlos. Bueno, nos dice que que en este tipo de circuitos en paralelo, el voltaje es igual en todas partes. El voltaje que circula aquí, en esta resistencia, que pasa por esta resistencia, es igual. ¿Listo? La intensidad de corriente total es igual a la suma de todas las intensidades. Bueno, la intensidad que pasa por acá, la intensidad que pasa por acá es igual a la intensidad total a esta ida aquí. Entonces, la resistencia total, bueno, esto lo podemos deducir de aquí, ¿no? Así que no hay mucho que decir, ¿no? Porque solo despejamos y voltaje entre intensidad es igual a resistencia total, ya sabemos. Listo. Observa el diagrama del circuito. Tenemos estas dos resistencias, perdón, esas dos intensidades. Calcula la intensidad de corriente total. Ya dijimos que la intensidad de corriente total es igual a la suma de estas dos intensidades, ¿no? Sería 2,5 más 3,5. Sería 5, perdón, 6 amperios. ¿Ok? Igual, análogamente a este proceso, una intensidad de 1 amperio más otra intensidad de 4, 5 amperios en total. Ya está. 2. Observa el diagrama del circuito y calcula, ¿no? R2. Bueno, sabemos que el voltaje que pasa por esta resistencia es igual a la que pasa por acá y la que pasa en todo el circuito. Tenemos un voltaje de 4,9 voltios. ¿Listo? Un voltaje de 4,9 voltios que pasa justo por esta resistencia. Y nosotros sabemos utilizar ya esta fórmula, la ley de Ohm, en donde nos dice que voltaje es igual a intensidad por resistencia. En este caso el voltaje es 4,9. El voltaje es 4,9. La intensidad es 0,6. Y lo que nos pide hallar es la resistencia. Bueno, ya sabemos que despejamos resistencia. Ahí, del mouse que me falla. Ya sabemos que voltaje entre intensidad entre intensidad es igual a resistencia. El voltaje ya sabemos cuánto es, 4,9, la resistencia 0,6. Dividimos eso y obtenemos la resistencia 2. La resistencia 2. ¿Listo? Entonces sería 4,9 entre 0,6. 4,9 entre 0,6. Esto es igual a 8,16 ohmios de resistencia. 8,16 ohmios de resistencia para la resistencia 2. Bueno, hacemos lo mismo en este caso. Tenemos voltaje, que es la misma que circula en todo el circuito. Una intensidad de 0,9. Ya sabemos que voltaje entre intensidad de corriente es igual a la resistencia. Voltaje 4,5 entre la intensidad de corriente 2, que sería 0,9. Esto nos da 5 ohmios de resistencia, ¿no? Para la resistencia 2. 5 ohmios. ¿Está? Pregunta 3. Observa el diagrama del circuito, calcula el voltaje de alimentación. Bueno, ya sabemos que el voltaje es el mismo que el voltaje es igual en todas las partes que circule. Entonces, tenemos en esta resistencia la intensidad y el valor de la resistencia, ¿no? Podemos usar la ley de Ohm para calcular el voltaje de alimentación. Voltaje es igual a intensidad por resistencia, ¿no? Intensidad 0,8, resistencia 3,1. Multiplicamos 0,8 por 3,1, nos da un voltaje de alimentación de 2,48 voltios. 2,48 voltios. ¿Listo? Ahora, bueno, también es una pregunta análoga a la anterior, muy parecida. El voltaje de alimentación, ya sabemos cómo es. Tenemos intensidad, tenemos resistencia. Podemos multiplicar estos dos valores y hallar el voltaje, ¿no? 2,3 por 1,1 nos da un valor de 2,53 voltios. 2
3,53 voltios. ¿Está? Vamos con la pregunta 4. Bueno, observa el diagrama del circuito y calcula la resistencia total. Ya está. Bueno, sabemos que en este circuito hacemos esto simplemente. Ay, caramba. Ya. Bueno, sabemos que tenemos esto ya señalado, el vir. Bueno, pero en este caso, al tener un circuito, este ya no simplemente es la resistencia, sino es la resistencia total, ¿no? Resistencia total. Bueno, tenemos voltaje, tenemos intensidad de corriente y nos pide hallar la resistencia total. Ya sabemos que tenemos que despejar resistencia total, nos quedaría voltaje entre, entre intensidad es igual a resistencia total. Listo. Voltaje 11,6, intensidad de corriente 1,2 y obtenemos la resistencia total. Listo. Voltaje 11,6 entre la intensidad de 1,2. Sería 9,6 la resistencia total. 9,6 ohmios. Listo. Igual, tenemos aquí el voltaje y la intensidad y la resistencia total, ¿no? El voltaje 2,5 entre la intensidad de 1,4, una resistencia total de 1,78. 1,78. ¿Está? 5. Bueno, observa el diagrama del circuito. Tenemos la intensidad, todas las intensidades. Calcula la resistencia total. Bueno, dijimos de que aquí entra a tallar la idea 2, ¿no? De esta que está escrita acá. Tenemos el voltaje y tenemos las resistencias, pero sabemos que tenemos el voltaje y tenemos la intensidad. Sabemos que la intensidad que fluye, o sea, la intensidad de corriente, es la suma de todas las intensidades, ¿no? Que pasa a través de cada resistencia. Entonces, voltaje entre la intensidad total nos da la resistencia total. Entonces, tenemos un voltaje de 11,4 voltios. Para hallar la intensidad de corriente total, sumamos las tres intensidades que tenemos aquí, 0,7, 0,1 y 0,9. Bueno, sumamos 0,7 más 0,1 más 0,9. Una intensidad de corriente total de 1,7 amperios. Listo. Ahora, dividimos voltaje entre intensidad y tenemos la resistencia total. Bueno, intensidad es 1,7 y el voltaje 11,4. Dividimos voltaje 11,4 entre intensidad 1,7. Y nos da una resistencia total de 6,7 ohmios. 6,7 ohmios, 6,7 ohmios. Listo. Ahora, hacemos lo mismo. Ya dijimos, voltaje entre intensidad, intensidad total. Intensidad total es la suma de estas tres intensidades que podemos ver en el circuito. Punto 0,3 más 0,9 más 0,2. Una intensidad total de 1,4 amperios. Bueno, voltaje entre intensidad total nos da la resistencia total. Voltaje 3,9 entre intensidad total es 1,4, ¿no? Entonces 3,9 entre 1,4. Nos da una resistencia total de 2,78. 2,78. Listo, vamos por la pregunta 6. Bueno, dice, observa, bueno, calcula la intensidad de corriente total. Ya dijimos, intensidad de corriente total es igual a las intensidades que están en el circuito, ¿no?
que sería 2,8 más 2,1, un total de 4,9. 4,9 amperios, listo. Ahora calcula la resistencia total. Bueno, la resistencia total es voltaje entre intensidad, ¿no? Sería voltaje 11,1 entre la intensidad, que es 1,6. Nos da una resistencia total de 6,93. De 6,93 ohmios. Listo. Bueno, y con esa pregunta estaremos culminando el tema cálculos de circuitos en paralelo. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video.